Hola, en este nuevo vídeo os voy a explicar la importancia del posicionamiento de nuestro negocio en Internet. Incluso aunque estemos en una fase muy inicial, muy incipiente de nuestro proyecto, es importante que vayamos trabajando la presencia en Google, en los principales motores de búsqueda de Internet. ¿Por qué? Porque quizá en esta primera etapa ya empecemos a dar referencias a otras personas acerca de nuestro proyecto, de nuestro negocio. Quizás esa persona, una vez ya ha oído hablar de nuestro proyecto, se le ha dado el nombre o alguna referencia, pues si quiere saber algo más, lo lógico es que acuda a Internet para hacer alguna búsqueda específica. Por tanto, es importante que al mismo tiempo que vamos desarrollando todo nuestro modelo de negocio, ya empecemos a plantearnos cómo queremos mostrarnos en Internet. Hay alternativas, no hace falta tratar de diseñar una web perfectamente completa y ajustada al modelo de negocio. Pero sí podemos trabajar una landing page, que es algo parecido a una web, pero sin tanto contenido o tantas pestañas, donde hagamos una presentación del proyecto a modo de elevator pitch, ¿vale? Puede también ayudaros empezar a utilizar redes sociales, por ejemplo YouTube, por ejemplo Facebook. Puede ser algo positivo que al mismo tiempo que vayamos desarrollando nuestro modelo de negocio, vayamos lanzándole los avances a nuestras personas, a nuestros destinatarios, con herramientas como las newsletters, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este vídeo os voy a contar algunas de las alternativas sencillas, económicas y fáciles de utilizar por los propios emprendedores para empezar a trabajar el posicionamiento digital. En primer lugar, podríamos hablar de lo básico, lo fundamental, las redes sociales. Las redes sociales hoy día son uno de los principales, si no el principal canal de comunicación, especialmente entre las generaciones Millennial y Generación Z. Hay algunas de esas plataformas, como Facebook, que ya han demostrado estar ampliamente utilizadas por personas que alcanzan los 60 años. Por lo tanto, pensar que las redes sociales son solo cosa de adolescentes o de jóvenes ya no es correcto. Lo ideal es pensar que para buscar información, primero, nos fiamos de las opiniones de nuestros iguales. Por lo tanto, o bien acudimos a foros en Internet o bien lanzamos preguntas en las redes sociales de las que esperamos encontrar respuestas de nuestros paralelos, ¿no? De nuestros peers que decimos. Así que una de las principales opciones que tenemos para empezar a trabajar el posicionamiento del proyecto en Internet son las redes sociales. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación no es que nos abramos un perfil en cada una de las plataformas. La recomendación es que analicemos a quién nos vamos a dirigir con nuestro producto o nuestro servicio y entendamos cuáles son las plataformas idóneas en función de ese segmento de consumidores o de usuarios. Una vez ya hayamos identificado a quién nos orientamos, pensamos en la plataforma o las plataformas ideales. Es conveniente que abramos perfiles solo en las plataformas en las que nos podemos comprometer a generar contenidos. Por ejemplo, si nos orientamos a consumidores muy jóvenes, podemos pensar que Instagram es prácticamente la opción y que quizá no merezca la pena abrirnos una cuenta en Facebook porque, ahí no están este target. Sin embargo, si nos orientamos a personas, pues quizás entre los 30, los 45, los 50 años, quizás haya que analizar abrirnos un perfil en Instagram, pero también abrirnos un perfil en Facebook. Si nos orientamos a personas que superan los 40 o 45 años, quizás Instagram no sea lo ideal y sí Facebook. Y así, pues con todas. También no solamente nos tenemos que fijar en el perfil, en la edad tipo de las personas a las que nos dirigimos con el proyecto, sino que también tenemos que pensar y reflexionar sobre nuestro modelo de negocio y nuestro producto. Hay contenidos que no merece la pena publicar en redes sociales tipo Instagram que tienen una carga gráfica y de vídeo muy grande. Sin embargo, son ideales para transmitirlos a través de canales más profesionales como por ejemplo LinkedIn o quizá Facebook o Twitter.
Es decir, que antes de seleccionar las plataformas digitales donde vamos a empezar a publicar contenidos, hay que hacer un breve estudio y una reflexión para solamente pues, centrarnos en las que verdaderamente nos van a aportar valor y posicionamiento, que es lo que buscamos cuando estamos en redes. Una vez hemos hecho la selección, lo segundo que tenemos que replantearnos es, uno, si vamos a ser capaces y si nos vamos a poder comprometer de generar contenidos de una manera periódica. Da muy mala impresión que cuando entramos en una plataforma, en la página de un perfil de redes sociales de una empresa y vemos que no hay publicaciones actualizadas, bueno, pues nos da la sensación de que la persona tiene muy descuidada esta parte, que en realidad es una parte importantísima porque no deja de ser marketing. Por lo tanto, es mejor la calidad y no tanto la cantidad como la regularidad en la publicación que tener muchos perfiles abiertos y luego tener olvidados estos canales y no actualizar, ¿vale? Es muy importante actualizar. ¿Qué sucede cuando ya nos hemos comprometido a generar contenidos, a ser regulares en las publicaciones y demás? Hemos acertado en las plataformas idóneas. Bueno, pues que como estas plataformas son muy populares, nos van a ayudar rápidamente a que si nosotros en Google o en cualquier otra plataforma de búsqueda colocamos el nombre del proyecto, pues estas páginas que ya de por sí son populares y están muy bien posicionadas, nos van a mostrar los primeros resultados. De ahí que sea importante, no solamente como un canal de comunicación básico con nuestros usuarios o consumidores, sino que también son una herramienta fundamental para posicionarnos en Internet. Contenidos que deberíamos publicar en redes sociales. Bueno, podemos hablar de todo. Lo ideal es que hablemos de nuestro producto, pero no solo de nuestro producto, sino que hablemos del sector donde estamos compitiendo, que lancemos contenido relevante para nuestra audiencia. Cuando digo relevante me refiero a verdaderamente interesante. No solamente tenemos que hablar de nosotros mismos, de nuestro producto, de las ventajas, sino que también podemos generar contenido de valor, como por ejemplo los beneficios de comprar algún producto similar al tuyo o de consumir en la región donde tú tienes esa relación comercial. O también podemos hablar de los beneficios que tiene o que aporta a la sociedad tu producto o tu servicio, del modelo de consumo, etcétera, etcétera. En definitiva, de temas que para la audiencia a la que nos estamos dirigiendo sean suficientemente interesantes como para mantenerlos enganchados y que quieran seguir nuestras actualizaciones. Hay que tener en cuenta que no todas las plataformas requieren el mismo tipo de contenidos. Por lo tanto, si nos estamos orientando a plataformas donde el usuario es más joven, como Instagram o como Facebook, tendremos que tener en cuenta que el tipo de publicaciones estarán mucho más centradas en la imagen y en el vídeo. Y además que la imagen y el vídeo tienen que tener suficiente calidad para que a las personas que les está llegando les resulte de valor. Si utilizamos Instagram pero no tenemos los recursos para hacer publicaciones con unas gráficas de calidad, bien diseñadas, profesionales, al final vamos a generar cierta desconfianza en el público porque no estamos transmitiendo seriedad, profesionalidad y saber hacer. Por lo tanto, si nos comprometemos a ese tipo de canales, o bien tenemos que tener las habilidades suficientes para subir este tipo de contenido con la calidad que requieren, o bien sencillamente subcontratar este tipo de servicios, ¿no? De fotografías o de vídeos, etc. Si por lo contrario vamos a publicar en plataformas donde la carga de texto es mayor, por ejemplo LinkedIn o por ejemplo Facebook, tenemos que cuidarnos, que parecen cosas súper básicas, pero tenemos que cuidar muy bien la gramática, tenemos que escribir bien, la ortografía, procurar no tener ningún tipo de falta y la calidad del texto que subimos. Tenemos que ser relevantes, interesantes y atractivos para que quien nos escucha, quien nos va a leer, mejor dicho, tenga ese vínculo de conexión con nuestra marca. Es así como vamos a generar engagement y esto nos va a ayudar muchísimo a posicionarnos y a crearnos un espacio, un hueco en ese imaginario colectivo. Pasando de las redes sociales a otra de las plataformas, otras de las vías que tenemos
de contarles al mundo entero que estamos vivos y que tenemos un espacio en Internet es, por supuesto, nuestra página web. Al inicio del vídeo venía diciendo que quizá en una fase incipiente de nuestro proyecto, donde todavía no tenemos bien definido cuál es nuestro modelo de negocio y cuáles van a ser los canales y las vías de interlocución con nuestros usuarios o nuestros consumidores, bueno, pues quizás hacer una página web completa todavía no sea el momento, pero tenemos alternativas. Podemos decirle a nuestro diseñador gráfico, a nuestro desarrollador web, que nos cree una plataforma muy sencilla, que sea una landing page, donde podamos contar muy básicamente de qué va nuestro producto, de qué va nuestro servicio. Las landing page son también muy útiles porque a través de ellas podemos incrustar cuestionarios donde permitimos que la gente que esté dispuesta o que quiera o esté interesada en que le contemos más de nuestro modelo de negocio puedan escribir sus datos personales y un email y nosotros podamos ir generando poco a poco una base de datos súper relevante que una vez ya pongamos en marcha nuestro proyecto se conviertan en nuestros principales prescriptores, nuestros clientes top, digamos, los que al principio, incluso antes de que el producto haya salido, ya se están interesando por él. Con esa base de datos, luego podremos crear una lista de envíos que vamos a hacer también de manera periódica para mantener ese engagement, ese compromiso con nuestra marca, y son las newsletters. Existen muchas plataformas para hacer este tipo de contenidos. Bueno, yo os recomiendo que empecéis por MailChimp. Es muy sencilla, esta plataforma se diseña casi sin querer, ¿no? Tiene un funcionamiento muy básico, muy elemental, y a través de las newsletters podemos publicar o podemos mantener pendientes a nuestra audiencia de muchas maneras. Si lo que vendemos son productos concretos, por ejemplo ropa o bienes de informática o electrónica o zapatos o bueno, bienes materiales, digamos, o incluso comida, con las newsletters podemos tratar de lanzar las promociones que vayamos diseñando como medios de publicidad para que a través de esa newsletter acudan a nuestra tienda online, por ejemplo, es decir, un sentido completamente de marketing. Pero también podemos utilizar las newsletters para contenidos menos comerciales y, por ejemplo, más didácticos. Si lo que vendemos en lugar de un producto concreto es un servicio, podemos hablar de nuestro servicio. Podemos tener a la audiencia actualizada sobre nuestras últimas noticias, podemos invitarles a los foros o a los eventos que organicemos. En definitiva, crearemos contenidos menos de interacción compra-venta y sí más de comunicación y de actualización de nuestras novedades. Otra de las formas que tenemos para actualizarnos y para que siempre estemos en las primeras posiciones de los buscadores son, una vez ya tengamos el modelo de negocio más avanzado, la web. La web es algo súper importante para tener bien diseñada y bien estructurada. Por eso voy a diferenciar el contenido o la calidad que tiene que tener nuestra web en dos partes. Una que tiene que ver directamente con el diseño, con el aspecto y con la estructura interna de la web, y otra que va a tener que ver con los contenidos, con cómo yo puedo ir publicando. En cuanto a lo que es la estructura y el diseño, lo primero es que tiene que quedar un resultado profesional. Hay plataformas de diseño web muy sencillas de manejar, por ejemplo WordPress, que es bastante modular y es pues relativamente fácil de aprender, pero en cualquier caso el resultado tiene que ser de efecto wow total. No puede dar un aspecto de una web antigua, no puede tener defectos de formatos o de tipografías. Tenemos que seleccionar muy bien los colores, las formas, el tipo de imagen. ¿Para qué? Pues para que vaya perfectamente relacionado con el estilo de mi marca, del proyecto que quiero contar. Tiene que ser completamente coherente y guardar esa coherencia. Bueno, pues si no somos profesionales a veces no nos va a resultar tan sencillo. Por lo tanto, lo recomendable es que si bien vosotros podéis empezar a aprender a manejar esta plataforma,
lo ideal es que contratéis a una persona, a un estudio de diseño que os pueda hacer este desarrollo. Eso en cuanto al contenido. El contenido tendrá que optimizarse, se llama así, se tiene que hacer un contenido optimizado para los buscadores, y esto quiere decir que toda la estructura interna tiene que estar muy bien ordenada para que las arañas de Google o de otros buscadores, las arañas en definitiva son robots digitales que leen todo el código que compone nuestra web. Es importante, por lo tanto, que nuestra web esté muy bien diseñada para que las arañas de Google lean perfectamente todo el contenido y la posicionen en los resultados. Pero además, el contenido, y ahora ya pasando del diseño al contenido, a lo que le vamos generando dentro de la web, es muy importante porque ese contenido tiene que servir para ir incorporando las palabras vinculadas al proyecto. Estas palabras vinculadas al proyecto tienen que estar presentes en todos los apartados de la web. Por ejemplo, si yo vendo alimentos, si yo tengo un huerto y vendo hortalizas por una tienda online, yo tengo que tener las palabras correspondientes a los productos que yo vendo no solamente una vez en toda la web, sino varias veces. Cuantas más veces aparezcan las palabras clave a lo largo de todo el diseño de la web, mejor, porque va a posicionar de una manera más sencilla. Hay dos formas de incorporar estas palabras. Primero, en las partes fijas de la web, que son las páginas donde, por ejemplo, describimos el proyecto, la página de contacto, la página de la galería de imágenes, son páginas estáticas que van a variar poco. Y la otra forma es a través del blog. La parte del blog es toda la parte que nosotros tendremos que ir actualizando 1 o 2 veces por semana, pero al igual que comentaba con las redes sociales, siempre de manera regular. Y en ese blog podemos generar contenidos de todo tipo, pero que estén relacionados primero con nuestro proyecto, con nuestro producto, nuestro servicio, y segundo, que faciliten la incorporación de esas palabras clave. De manera que cuantas más veces las escribamos, pues mejor, porque esto va a ayudar a que Google la posicione en el buscador. Sin embargo, cuando escribamos este contenido tenemos que ser, pues suficientemente conscientes de que las palabras tienen que guardar un sentido dentro del texto. Evidentemente tienen que repetirse, pero sin que al leerlo nos produzcan pues ciertas molestias, ¿no? Tienen que repetirse con todo el sentido y con toda la coherencia del mundo. Así que hay que también guardar cuidado con cómo hacemos la redacción, de qué hablamos, cómo lo expresamos, etcétera, etcétera. Haciendo un buen trabajo en redes sociales y haciendo un buen trabajo con las newsletters, haciendo un buen trabajo con una landing page o con una página web que tenga ese contenido en blog, nos va a resultar muy sencillo que en poco tiempo Google o cualquier otro buscador nos vaya ubicando en las primeras posiciones, porque va a entender que nuestro contenido es un contenido de calidad, es un contenido que habla de verdad de nuestro producto, de nuestro proyecto, y que sobre todo resulta útil a quien le estamos dirigiendo. Por lo tanto, esto va a reforzar el SEO. Y ahora os voy a hablar de 2 palabras también clave, ¿no? El SEO es el Search Engine Optimization, que quiere decir pues que al final todo el diseño que hagamos de una manera orgánica y simplemente teniendo en cuenta estos trucos que os he dicho antes, van a facilitar el posicionamiento de una manera natural, sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión, más allá que la que requiera pues la puesta en marcha de la web. Por un lado, el SEO lo vamos a ir nutriendo de una manera prácticamente sencilla y gratis, y por otro lado, y ya probablemente en una etapa posterior del proyecto, donde ya tengamos el producto en el mercado, donde ya tengamos una base de datos y de clientes fidelizados y demás, podemos empezar a trabajar el SEM, el Search Engine Marketing, que quiere decir o que se trata de una inversión económica que hacemos en Google para que a través de esas palabras clave que nosotros ya hemos ido incorporando de una manera natural o que hemos ido asociando entre nuestra clientela y nuestro proyecto, nuestro producto, pues vamos haciendo inversiones en Google para que cuando la gente busque en su navegador
frases o productos o servicios que contengan tus palabras clave, tu página, tu web, tu tienda online aparezca como anuncio en los primeros resultados. Cuanto más específico y diferencial sea tu producto o tu servicio, más sencillo será posicionarlo porque digamos que compite con menos servicios paralelos. Es decir, la misma palabra clave pues tiene menos competencia. Sin embargo, cuando estamos posicionando productos, básicos, como puede ser, pues yo que sé, vendo zapatos, la palabra zapato es tan popular que habrá muchas otras tiendas de zapatos que estén también trabajando su SEM, es decir, que estén pagando a Google para mostrar el producto al principio. Por lo tanto, tendremos que trabajar en un perfil muy concreto, un producto muy concreto de zapato o pensar en palabras clave mucho más específicas que nos van a hacer competir con menos tiendas online de zapatos. No es lo mismo posicionar la palabra zapato que posicionar la palabra zapato de tacón de piel. Es algo más concreto que nos va a eliminar otras muchas tiendas de zapatos que no son exactamente parecidas a la mía. Bueno, con estos trucos yo creo que podréis empezar a tener algo más de información sobre cómo empezar a posicionaros en Internet. Ya sabéis que es importantísimo porque realmente si no estamos en Internet es muy difícil que nos encuentren y sobre todo en la etapa inicial del proyecto donde la gente pues bueno, se piensa muy mucho si te va a comprar por primera vez, si va a llamarte por primera vez. Bueno, pues todo lo que podamos incorporar en la red para que a la mínima que traten de localizarnos no solamente nos encuentren, sino que además encuentren toda la información necesaria, será bienvenida. Además de la web, además de las redes sociales y además de las newsletters, Google tiene a vuestra disposición muchos servicios que dan para muchos vídeos de contenido bastante más profundo, donde podríais trabajar en esta línea, donde podríais trabajar el estudio de las palabras clave que os posicionan, podríais trabajar a través de qué otras palabras podríais invertir dinero para posicionaros mejor, podríais trabajar el tráfico que tiene vuestra web y estudiar el perfil sociodemográfico de las personas que acceden, y podríais trabajar, y es algo muy sencillo que sí que os voy a introducir a modo de conclusión, en si tenéis un punto de venta físico, si tenéis una tienda o un establecimiento, con Google Maps os va a resultar súper fácil que os encuentren a la primera, incluso si no tenéis ninguna web. Y esto es tan sencillo como que digáis a Google Maps que tenéis un establecimiento y os creéis una cuenta y un perfil. Subiendo un par de fotografías, poniendo la dirección exacta donde estáis y dando el dato para que os manden o Google os confirme que efectivamente ya os reconoce localizados en ese punto, a partir de aquí ya estáis perfectamente ubicados en Google. Haced estos pasos porque si lo ponéis en marcha desde el principio y el comienzo de vuestro proyecto de emprendimiento, vais a tener muchas más oportunidades de que os conozcan a la primera, en las fases iniciales. Ponedlo en práctica.